Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos amados. Estamos retrasados 5 minutos de la hora que habíamos puesto, pero cae una lluvia muy fuerte acá donde vivimos y falla la señal y electricidad, pero gracias a Dios ya menguó bastante la lluvia y pensé que no íbamos a poder grabar este estudio, que lo vamos a hacer de 2 partes. Creo que en 2 partes vamos a seguir. Eso sí, que más de 1 hora y media, hermanos amados. Así que a los que se van a conectar, bendito sea Dios. Y quiero agradecer también a los que han estado orando, hermanos, en varias iglesias y otros países también, mis hermanos que han estado orando por mi salud, por mi garganta. Gracias a Dios, pues ya está detectado el problema y ya estoy medicado, un antibiótico muy fuerte, hermano, y me pidieron que guardara reposo, pero ya me había comprometido en grabar este estudio y lo vamos a sacar adelante con la ayuda de Dios, amados hermanos. Así de que ya estamos aquí y estudio acerca de la reseña histórica de la Reforma Protestante, hermanos. Quiero empezar leyendo la Escritura, hermanos, en la segunda carta de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17, versículo 16 y 17, hermanos, de la segunda carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo 3, versículos 16 y 17. Dice la Escritura así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que vamos a orar. Padre y buen Dios, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, tu amor, por tu fidelidad, por tu gracia inmerecida hacia nosotros, Señor, por esa fe que nos has dado, Señor, para creer en el Hijo de Dios, para creer en el Hijo de Dios, único mediador, Señor, y ser lavados por la palabra, oh Dios, por la palabra, para poder vivir una vida que te glorifique a ti, Señor. Solo a ti la gloria, a ti sea la gloria y la honra, Señor. Yo he querido grabar esto, Padre, no para buscar fama o mostrar conocimiento, Señor, sino para que sea de bendición para muchos, Padre, que no entienden o no han leído la historia o no se las han enseñado, pues quizás se encuentran en iglesias pragmáticas donde solo hay activismo, actividades, Señor, pero no hay Escritura, no hay enseñanza sólida doctrinal, Padre. Y por medio de este estudio tú puedas bendecir, Señor, a muchos, y después de que se grabe en vivo lo vamos a descargar para compartirlo en YouTube, Señor, ahí, para que quede guardado esta enseñanza. Usa mi vida, Señor, dame fuerzas a mi garganta, oh Dios, ayuda a mi salud, Dios Todopoderoso. Gracias por permitirme hacerlo, y que toda la gloria y que toda la honra, la alabanza y la exaltación sean para ti por los siglos de los siglos, hermanos. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a los que van a ver también después este estudio, hermanos amados, acerca de la reseña histórica de la Reforma Protestante. Hay mucha información, hermano. Pasaríamos horas y horas y días y meses hablando acerca del tema. Pero yo quiero comenzar con algo.
quiero comenzar con algo. Desde mi perspectiva en los años que tengo de estudiar la Escritura, más de 25 años, y estar en el ministerio, en cuanto a este tema de la Reforma Protestante, yo siempre he visto, hermano, dos extremismos al respecto. Siempre he visto dos puntos de vista extremos. Uno de ellos es una fascinación hasta cierto punto enfermiza por la Reforma, al punto, hermanos amados, hablar más de la Reforma que de Cristo mismo y del Evangelio, es lo que yo he podido observar. Pero mayormente se da en esta generación ya más moderna, donde muchos jóvenes, hermanos, en todo el mundo, debido a las redes sociales, el auge que se ha dado que hablan de las doctrinas de la gracia y túlica y todo eso, voy a explicar en el camino qué es. Entonces mucha gente se ha emocionado y ha comenzado a estudiar y a abrazar estas doctrinas que son muy bíblicas y está bien. Pero hemos llegado a un punto en que yo veo en las redes sociales debates, me invitan muchos grupos de debates, hermano, métase aquí, calvinistas versus arminianos, evangélicos versus católicos, y métase. Y le digo, no tengo tiempo para eso, porque mi Dios no me ha mandado a debatir, me ha llamado a predicar el Evangelio, a enseñar las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, con respecto a este movimiento, lo vuelvo a repetir, es la perspectiva mía que yo he observado durante estos años, que el Señor me ha permitido predicar el Evangelio. Está a un extremo. El primer extremo es una fascinación por la Reforma, una fascinación extremadamente, hermano, enfermiza, al punto de hablar más de la Reforma y de los hechos históricos que allí sucedieron, más que de Cristo mismo y de su Evangelio. Pero por el otro lado nos encontramos el otro extremo, hermano. Un desprecio, y he escuchado, hasta un aborrecimiento por el hecho histórico de la Reforma. Yo he escuchado a muchos predicadores, porque he predicado en tantas iglesias y en muchas denominaciones, he conocido tanto, y hay gente que dice, no, pues a mí no me interesa la Reforma, para mí eso no es fundamental, y hasta cierto punto quizás tenga razón de que no es fundamental, de que no sea fundamental, pero sí debemos de conocer lo que allí sucedió. Debemos de conocer lo que allí sucedió, porque si desconocemos los hechos históricos que allí sucedieron, hermanos amados, entonces prácticamente vamos a tener una idea vaga de cómo es que el Evangelio fue recuperado, cómo es que las verdades bíblicas fundamentales del Evangelio fueron nuevamente, hermanos, recuperadas en ese evento histórico. Entonces hay gente que siente hasta desprecio por lo que es la Reforma. Yo lo he escuchado a muchas personas, mayormente, que dicen que eso tiene que ver con la doctrina calvinista, y esto y aquello y lo otro, y a mí no me interesa eso, yo no quiero saber eso. Es lo que yo he escuchado, amados hermanos. Entonces, son dos extremos muy bien radicales, son dos extremos muy radicales. Dios bendiga, Jess y Araceli también, mucho gusto, que ya están conectados ahí. Entonces son dos extremos, son dos polos ahí bien opuestos. Vamos a tratar de ponernos en este estudio, en el centro, ahí, hermano, en lo que la historia y que más que todo la Escritura manda, en que debemos de mantenernos, Ahora bien, reseña histórica de la Reforma protestante. Hermanos amados, y hemos dividido en varios temas ahí del estudio que vamos a compartir a esta hora. Uno, que es la Reforma protestante, aquí lo tengo yo, he pasado días estudiando y anotando. Dos, las causas de la Reforma protestante. Y tres, consecuencias positivas y negativas de la Reforma protestante, que creo que hasta aquí vamos a llegar con este tema, porque el tema es muy largo y después vamos a seguir ahí tocando otros puntos que yo anoté allí en el Facebook, amados hermanos. En primer lugar, vamos a comenzar estudiando qué es la Reforma protestante.
¿Qué es la Reforma Protestante? Hermanos amados, y aquí he escrito un concepto, ¿sí? Un concepto, para que usted tenga la idea más o menos de qué es la Reforma Protestante. La Reforma Protestante es un movimiento teológico, oiga bien, que se originó en 1517 en Alemania, cuyo iniciador fue Martín Lutero, un monje agustiniano, quien quiso traer un cambio a la iglesia romana. Ojo, mucho ojo con esto. Martín Lutero, él nunca quiso dividir o separarse de la iglesia romana, sino que él quiso traer un cambio a la iglesia, pero él nunca quiso destruir la iglesia o dividir la iglesia o hacer otra iglesia. Lo que quiso Martín Lutero es traer un cambio a la iglesia romana, católica romana. Eso hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Sin embargo, sucedió el evento, se hizo, hermano, este evento histórico de la Reforma. Y a consecuencia de ese evento, lo que sucedió, que vamos a explicar cómo sucedió, como consecuencia vino la separación de la misma iglesia romana, trayendo consigo consecuencias en la sociedad, en la política, en la economía y aún en la misma religión. No solo en Alemania, sino en todos los países europeos donde la misma se extendió. Dios te bendiga ahí, primo. Bendiciones. Ahí estamos, ahí, el hermano Alexander. Gloria a Dios. Hermanos amados, entonces es un movimiento. Escuche esto, aspectos a tomar en cuenta, que ya lo notaba por acá. Y eso hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Número 1, la Reforma no es el origen del Evangelio. La Reforma Protestante no es el origen del Evangelio. Hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. 2, la Reforma fue el redescubrimiento del Evangelio. La Reforma fue el redescubrimiento del Evangelio. 3, tercer aspecto a ser tomado en cuenta. La Reforma fue la recuperación de las verdades bíblicas secuestradas por más de 1000 años por la iglesia romana. Por lo cual, la Reforma no es el punto de origen del Evangelio. La Reforma no es el punto de origen del Evangelio. Y si nosotros no tenemos cuidado con esto, con estos datos históricos, hermanos, podemos terminar idolatrando más un hecho histórico que el mismo Evangelio. Y es lo que se da en muchos jóvenes reformados que se hacen llamar y todo. Ahí bendiga, hermana Jenny, allá en Guatemala. Dios la bendiga, hermana amada. Vamos iniciando el estudio de la Reforma Protestante y estamos explicando que la Reforma es un movimiento teológico que se originó en 1517 con un monje agustiniano, Martín Lutero, que él no quiso dividir ni destruir la iglesia, sino que él quería traer un cambio. Pero igual, ese evento trajo como consecuencia la separación ahí de la misma iglesia y trajo cambios significativos, explicamos, en la política, en la economía, en la sociedad y en la misma religión, hermano. No solamente en Alemania, sino también en todo el mundo. Así que los aspectos a tomar en cuenta, lo repito nuevamente, la Reforma no es el origen del Evangelio ni su nacimiento. La Reforma Protestante fue el redescubrimiento de las verdades del Evangelio, hermanos amados. Y tercero, la Reforma es la recuperación de las verdades bíblicas secuestradas, oiga bien, por la iglesia romana por más de 1000 años. Por lo cual, la Reforma no es el punto de origen del Evangelio. Hermanos amados, aquí yo puse dos preguntas que debemos de hacernos también a los que estamos viendo este video, y lo van a ver más adelante, porque lo voy a descargar después y va a quedar en YouTube. Aquí yo anotaba dos preguntas. Uno, que debemos hacernos todo estudioso de estos movimientos, hermanos, y de la iglesia, y estudiosos de la palabra de Dios y de la teología. Uno, ¿recuperó la Reforma Protestante el 100% de las verdades bíblicas secuestradas y escondidas por la iglesia romana?
Dios bendiga, hermano Franklin. Dios lo bendiga, hermano. Un abrazo allá, mi hermano allá en Estados Unidos. Dios lo bendiga, hermano. Estamos estudiando la reseña histórica y la reforma protestante. Pregunta número 1 que debemos de hacernos: ¿recuperó la reforma protestante el 100% de las verdades bíblicas secuestradas y escondidas por la iglesia romana? Otra pregunta, segunda pregunta: ¿debió la iglesia o iglesias de la reforma seguir reformándose de enseñanzas que no estaban centradas ni encuadradas con la escritura? Sí. Incluso los reformadores, hermano Juan Calvino y los demás reformadores, porque cuando se habla de la reforma hablamos de Lutero y de Calvino, pero fueron cientos de reformadores de diferentes países, hermano, que aportaron para este movimiento, hermano, religioso. Pero claro, el más sobresaliente fue Juan Calvino y el teólogo francés y Martín Lutero, el monje agustiniano alemán que abrazó la fe y la gracia de Jesucristo. Ellos manejaban un término que se llamaba semper reformanda, o sea, siempre reformándonos, decían ellos los reformadores. La reforma debe de continuar. La reforma debe de continuar, decían ellos, porque todo aquello que no esté encuadrado y centrado en las escrituras debemos de combatir contra ello y rechazarlo y sacarlo de la iglesia. Entonces, hermano, ¿debió seguir reformándose la iglesia? Sí. Por eso esa es la primera pregunta. ¿Recuperó la reforma, el movimiento reformado, las verdades, todas las verdades bíblicas que la escritura enseñaba? Unos me van a decir que sí, el 100%, otros quizás no, otros que faltaron otras. Ahí respóndase esa pregunta. Alguien me hizo esta pregunta y dice: hermano, ¿y por qué se le llama protestantes? ¿Por qué se le llama protestantes, hermanos? Es muy interesante, un dato histórico. Se recuerde que estos eventos sucedieron en 1517. Y vamos a hablar acerca de ello, cómo se da. Acerca de Martín Lutero, cuando empieza a escudriñar la escritura, hermano. Está estudiando el libro, la carta de los romanos en griego, porque manejaba el griego. En el claustro le llaman allá, hermano, en Wittenberg, Alemania. Y él comienza a hablar, a ver que de la gracia y de la justificación por la fe nada más. Entonces, él hace las 95 tesis. Y empieza la gran, ya que ya la voy a explicar, empieza la gran reforma, hermano. Pero sucedió, yo quiero avanzar en algo, me voy a adelantar en algo. ¿Por qué se le llamó protestantes? Porque el término original es reformados, porque se estaban reformando de enseñanzas no centradas en la escritura. Pero en 1529, años más adelante, fíjese qué interesante, años más adelante, hermano, se le llamó protestantes a los reformadores. ¿Sabe por qué? Ya que algunos príncipes y ciudades alemanas protestaron formalmente contra el edicto del emperador Carlos V. ¿Se recuerdan? Carlos era el emperador de Alemania. Él permaneció fiel, hermano, a la iglesia romana, a la corona, al Vaticano, a Roma. Él permaneció fiel, pero sus príncipes se convirtieron al protestantismo, la mayoría, y familias muy pudientes. Entonces, pero después de la reforma se da un problema allí. Mire qué interesante, es de que algunos príncipes y algunas ciudades se comenzaron a quejar porque los pueblos y ciudades que permanecieron fieles a la corona romana, al Vaticano, no permitían. El rey levantó un edicto en que no se permitiera a los reformados ir a predicar a las ciudades donde todavía eran católicos romanos. Pero los católicos romanos sí se les permitía en ese edicto del rey Carlos V que sí fueran a predicar y a enseñar su doctrina a los pueblos que habían abrazado la reforma. Entonces vienen ellos y escriben un documento legal, hermano, y lo presentan allá. Y fueron a protestar prácticamente ahí a la corte, y fueron y se pronunciaron. Claro, al final no fueron escuchados, hermano, pero ellos protestaron. Y es por eso de ahí, desde ese evento quedó la palabra protestante, por si usted no lo sabía. Desde ahí queda
la palabra protestante, que viene de la palabra latín protestari. ¿Qué significa? Protestar, hermano. Y fue un documento legal, público, emitido en la Dieta de Espira, que se conoce históricamente. Pero fue rechazado, hermano. Y ahí, incluso, después eso llevó a una guerra. Eso lo voy a hablar en la segunda parte, en el segundo estudio. Una de las consecuencias negativas de la reforma, la guerra religiosa. Casi a nadie le gusta hablar de ello. Así que hemos dado la introducción ya. El concepto de qué es la reforma. El concepto de qué es la reforma. Las causas, oiga bien, y ahora hablamos del concepto de reforma. ¿Por qué se le llamó protestantes, hermano? Ahí. Por si usted sabe ahora, porque en la religión romana se dice, los protestantes aquí, los protestantes allá, los protestantes de Lutero, pero la gente ni sabe, ni aun las mismas iglesias evangélicas, ni aun las mismas iglesias romanas, los curas romanos, saben por qué le llaman protestantes, porque ignoran ese hecho histórico que sucedió allí, hermano. Prácticamente es como que haya sido un apodo que les pusieron. Estos están protestando, o se están manifestando por esto, por lo otro, hermanos amados. Ahora bien, en segundo lugar, quiero hablar acerca de las causas de la reforma protestante. Las causas de la reforma protestante. Hermanos amados, ¿qué fue lo que llevó a que iniciara este movimiento religioso que trajo cambios significativos en la economía, en la política, hermano, en la sociedad, en la misma religión? Escuche esto. Vamos a hablar acerca de las causas de la reforma protestante. Hermano, los obispos, los abusos y crueldades por más de 1000 años por parte del catolicismo romano, con sus mentiras y falsedades inventadas por ellos mismos y por su máximo líder, el Papa Romano. Y el Papa Romano, hermanos, ya voy a leer unos textos aquí en mi libro de historia. Les voy a compartir algo de cómo surgen la mayoría de dogmas, hermano, de la Iglesia romana, en qué años y todo, y contra lo que se tuvieron que enfrentar, hermano, los reformadores. Y el primero que le tocó, claro, eso fue en la reforma, fue Martín Lutero, aunque habían habido pre-reformadores, que en el camino vamos a hablar también de algunos de ellos, hermano. Ya habían habido pre-reformadores, se les llama a ellos como John Wycliffe, hermano, de Inglaterra, Juan Hus, Savonarola y otros más, que no estaban de acuerdo con las enseñanzas que se estaban dando, hermano, en la Iglesia romana, porque eran antibíblicas. Entonces, los abusos y crueldades por más de 1000 años por parte del clero católico romano, con sus mentiras y falsedades inventadas por ellos mismos y por su máximo líder, el Papa Romano, mentiras y falsedades como esta. Escuche, la Iglesia romana es la que Cristo fundó, ya vamos a ver eso si es cierto. Que es la que Cristo fundó. También decían que Pedro era el primer papa que Cristo había instituido. Y que nadie podía ser salvo fuera de la Iglesia romana. Aparte de ello, surgió algo que se llamaba la venta de indulgencias, hermano. Eso fue el detonante mayor que trajo, hermano, ese evento de la reforma. Ya que esto de las indulgencias, hermano, enriqueció a la Iglesia romana y a los príncipes que permanecieron fieles a la Iglesia romana y a sus dogmas inventados por ellos mismos, fortaleciéndose políticamente para dominar más y más a las masas que creían, hermano, en todas esas prácticas. Todo esto llevó a que la nueva doctrina de la Reforma ofreciera y saciara las pasiones y las ansias de libertad religiosa a todos aquellos que estaban cansados, oiga bien, de las mentiras y del abuso por parte de la Iglesia romana y sus líderes, hermano. Por parte de la Iglesia romana y sus líderes. Y aquí surgen otras preguntas. Número 1.
¿Fue realmente la Iglesia Católica Romana fundada por Cristo? No, no y no. Entonces, predicador, vaya, espérenme. 2. ¿Cómo se origina la Iglesia Romana? De la que los reformadores se estaban desligando, hermano, y separando. Y por eso también se nos llama hermanos separados. Se llama así la religión romana. Hermanos separados. Hermanos, para responder estas preguntas, voy a sacar mis notas de eclesiología aquí, de cuando damos clases. Voy a sacar mis notas de eclesiología para responder estas preguntas. ¿Fue la Iglesia Católica Romana fundada por Cristo? No, no y no. Entonces, ¿cómo se origina la Iglesia, hermano, de la que los reformadores se estaban desligando? Para responder estas preguntas haremos un breve recorrido, no tan breve, a través de la historia del nacimiento de la Iglesia. Para ello vamos a viajar en el tiempo, hermanos, allá, a los tiempos bíblicos, a Israel, a Jerusalén. ¿Sabía usted, hermano, cuando uno va a un seminario bíblico, hoy casi la mayoría de denominaciones lo tienen? Cuando uno estudia allí doctrinas bíblicas y estudia las doctrinas fundamentales de la Escritura, estudia una materia uno que se llama eclesiología. Eclesiología. Y la eclesiología es la parte de la teología, hermano, que estudia el origen de la Iglesia, cómo surge la Iglesia, el avance de la Iglesia. Bendiga a mi hermano Carlos Meléndez, bendiga. Gloria a Dios. Sí. ¿Cuándo tuvo comienzo la Iglesia? Una pregunta básica que divide, hermano, los pensamientos teológicos. Y aún ahí hay posturas y hay división en cuanto a cuándo comenzó la Iglesia. Por ejemplo, les voy a enseñar la primera postura. La teología del pacto. La teología del pacto, que es la que está en la Reforma, ¿no entiendes? Que es la que se manejó en la Reforma, la teología del pacto que se manejó en la Reforma, junto con el amilenarismo. Sostienen que declara que la Iglesia empezó en el Antiguo Testamento, usualmente con Abraham, y que continúa a lo largo, hermanos amados, a lo largo del tiempo. La Iglesia Universal, según este punto de vista, consiste en todos los creyentes de todos los tiempos, o al menos desde Abraham hacia adelante. Esa es la postura. Claro, y ya me han preguntado, hermanos, ¿y esa es su postura? No, hermano, ya voy a explicar por qué. No es esa mi postura. Y respeto la postura, yo respeto, porque el que es buen teólogo va a respetar las posturas de los otros, aunque no esté de acuerdo con ellos. Y si las va a debatir y las va a argumentar, debe ser con fundamentos sólidos, hermano. Porque así debatían antes los académicos, los que no discutiendo ahora como veo en el Facebook yo que se tratan mal, que si aquel no cree lo que yo creo, lo trata de hijo del diablo y de hereje, y empiezan. Y yo veo, qué tremendo, hermano, el día de hoy. Y sin argumentos a veces. Entonces, la primera postura de cómo surge la Iglesia es a través de la teología del pacto, que dicen que la Iglesia nace con Abraham. Y ya voy a explicar yo por qué no creo esa postura. Y que son todos los creyentes de todas las generaciones, hermano. Desde Abraham. Otra postura que manejan algunas también denominaciones es que la Iglesia comenzó con Juan el Bautista. Algunos creen en la Iglesia que la Iglesia comenzó con Juan el Bautista sencillamente porque él fue, al parecer, el primer hombre que bautizaba a la gente. Otros bautismos judíos se le administraba el propio candidato. Y el bautismo es el rasgo característico de la Iglesia. Por ello la Iglesia comenzó con el primer bautizador, pero tampoco es mi postura, porque una cosa era el bautismo de Juan, otra cosa el bautismo de los prosélitos judíos, que lo podía explicar rato y rato, y otra cosa es el bautismo de Cristo. Otra cosa es el bautismo de Cristo. Otras posturas creen que la Iglesia surge durante el ministerio de Pablo. Otros mantienen que el cuerpo de Cristo se inició durante el ministerio de Pablo.
bien durante su conversión, o durante el primer viaje misionero, o durante su primer encarcelamiento en Roma, o durante su encarcelamiento en Roma, creen algunos, es decir, allá en Hechos 9, 13 o 28, antes de eso. Desde Pentecostés hasta Hechos 9, 13 o 28, había una iglesia judía, pero no era el cuerpo de Cristo, no estaba completada todavía, completamente. Por lo cual, dicen unos, no puede haber nacido la iglesia acá. Está otra postura, hermanos. Bueno, y algunos que he platicado con ellos y todos los hermanos les he comentado que había sacado un diplomado de teología judía ortodoxa y de teología judía mesiánica. Los que se llaman los mesiánicos, judíos convertidos al evangelio, pero que aún mantienen sus costumbres, sus fiestas, su cierta interpretación de la escritura. Ellos creen, hermanos, cuando yo iba a estudiar cultura con ellos, algunos de ellos creen que la iglesia nació, hermanos, cuando el Mesías estaba en la cruz del Calvario y fue atravesado en un costado por la lanza, hermanos, ahí. Y salió agua del Señor cuando estaba. Entonces dicen ellos que así como la mujer fue tomada del costado de Adán cuando estaba allí, hermano, perdón, inconsciente, también así fue tomada la iglesia y fue sacada del costado de nuestro Señor Jesucristo. Muy interesante, la verdad. Parece bien tentadora la propuesta, es muy interesante, pero ¿cuál es nuestra postura, hermano? Es de que la iglesia surgió en Pentecostés, por lo menos los premilenaristas creemos eso, de que la iglesia surgió en Pentecostés. Y esta es la quinta postura. Y el quinto grupo enseña que la iglesia comenzó el día de Pentecostés y está compuesto por todos los creyentes de la edad presente. Que el día de Pentecostés marcó el principio de la iglesia parece evidente por varias razones, se las voy a dar rápidamente. Número uno, la iglesia era todavía futura en la enseñanza de Cristo, por eso nosotros no aceptamos la postura de que la iglesia nacía con Abraham. Porque el verbo, cuando Pedro le pregunta, en la confesión se recuerdan quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, y empieza a preguntar. Y le dice a Pedro que él le es entregada la llave del reino de los cielos. Pero escucha esto, qué interesante. Dice la iglesia romana, católica romana, que el primer papa fue Pedro, porque cuando el Señor le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ellos lo interpretan así, y le dicen que yo fuera Pedro, tú eres Pedro, y tú eres una piedra donde la iglesia es fundada, pero el texto griego no lo dice así, hermanos. El texto griego, cuando usted lo lee, le dice allí, tú eres Petros, porque era Petros en griego. Los idiomas evolucionan, ahora Pedro en griego es Petrou, pero en aquel tiempo era Petros. Y le dice, tú eres Petros, que Petro es una piedra chiquita. Y en el texto griego dice, y sobre esta Petra, que ya es una piedra, una roca grande, hermano, inmensa, será fundada mi iglesia. O sea que el texto le está diciendo, tú eres una piedrecilla, que cuando es puesta sobre esta piedra grande, no sé cuántos han visto una construcción, cuando se hace un arranque, un edificio, hermano, se ponen rocas grandes en la base, las rocas grandes, y sobre ellas se van tirando rocas pequeñas para después arrojar el cemento con la grava y quede muy fuerte ese fundamento y abrazado. Entonces él está diciendo ahí a Pedro, tú eres Petros, tú eres una piedrecilla pequeña que es puesta sobre esta roca, y todas las piedrecillas que van a venir después, que se conviertan y crean en esa confesión que tú estás diciendo, que yo soy el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, ellos van a ser salvos y mi iglesia va a ser edificada. Es lo que está diciendo, hermano, en el griego. Y por eso Pedro más adelante dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo, la piedra principal, hermano, de la salvación del ser humano. Dios no iba a fundamentar su iglesia y la fe sobre un hombre pecador y caído. ¿Estamos acá? Pero
algo muy interesante que le dice el Señor. Y sobre esta roca, dice él, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Cristo. Tú eres una piedrecita que sobre esta piedra grande, esta roca, mi iglesia será edificada. Y el verbo ahí, hermano, está en futuro. Edificaré, no dice está siendo edificada o será edificada ahorita, sino que dice edificaré mi iglesia. Porque él no había muerto aún todavía. No había muerto bajo la ira de Dios. Entonces, hermanos, es por eso que creo yo, lo que la Escritura enseña, que la iglesia aún era algo futuro. Cuando Jesucristo estaba hablando y se le dijo a Pedro ahí en Mateo 16, 18, el cual está en un tiempo futuro, lo que al parecer demuestra que la iglesia no existía en tiempos del Antiguo Testamento. Solo estaba la asamblea en el pueblo de Israel que Dios había escogido. Y ahí, hermanos amados, entonces, y es por eso que creemos nosotros de que la iglesia da inicio ahí. Y es más, los primeros conversos todos fueron judíos, hermanos. No fueron romanos. No fueron romanos. Recordemos que el día de Pentecostés, ¿y cómo surge la iglesia entonces? Predicador, decía alguien allá en Roma. La iglesia católica romana, sino allí el Señor cuando funda su iglesia, la iglesia, el nuevo pacto, hermanos, allí, el nuevo pacto es inaugurado con judíos. Con judíos. Los 12 apóstoles eran judíos. Hermanos, no había sido edificada la iglesia totalmente. Y ahí dice que habían llegado de Roma, del Ponto, de Galacia, de Frigia, porque es la fiesta de Pentecostés, hermano, la fiesta de Shavuot. Habían llegado ya de tantos lugares. Y ahí cuando el Espíritu Santo se derrama sobre los 120, empiezan ahí a hablar, hermano, en glosalía, en idiomas, en lengua, glosalía de todos los que habían llegado de todo el mundo. Y es así como ellos se llevaron el Evangelio. Es más, no se quedaron ahí, hermano, meses y años estudiando con los apóstoles, como dice Hechos. Y después ellos se fueron a sus ciudades a fundar iglesias. Y es así como se funda, según la historia, la iglesia de Roma. Dios bendiga ya, José. Se funda la iglesia de Roma. Fue gente que habían llegado ya judíos, hermanos, a las fiestas, que se convirtieron y fueron a fundar la iglesia de Roma. No hay evidencia histórica de que Pedro haya fundado la iglesia en Roma, aunque él después llegó y según la tradición murió allá, crucificado cabeza abajo. Pero no hay evidencias, hermanos, de que aún Pedro haya sido pastor en una iglesia en Roma o haya dirigido alguna iglesia. No la hay. Y así es como la iglesia, hermanos, se origina prácticamente. ¿Estamos bien ahí entonces? Al respecto, ¿vamos bien? Así es como la iglesia se funda. Es fundada allí, hermano, en el día de Pentecostés. Y los que oyen el Evangelio en los diferentes idiomas se van a las provincias y a sus ciudades, hermanos, a fundar iglesias allá. Es más, en el año 95, 97 aproximadamente, cuando Juan escribe, hermano, cuando escribe el primera, segunda, tercera de Juan y después escribe el último libro de Apocalipsis, hermano, él hace un mensaje a las 7 iglesias. Y un hermano que estoy acompañando ahí está predicando en varias iglesias, estando la enseñanza de las 7 iglesias, hermano. Y ahí habla escribe la iglesia, al ángel de la iglesia en Éfeso, al ángel de la iglesia allá en Pérgamo, en Esmirna, en Tiatira, en Filadelfia, la Odisea. Hermano, yo no veo que ahí se menciona una iglesia de Roma. Una iglesia romana no se menciona, hermanos amados. No se menciona allí. Ya estaban estas iglesias a las que Juan está escribiendo. Por eso, hermano, explicábamos, ¿fue realmente la iglesia católica romana fundada por Cristo? No. Entonces, ¿cómo se origina la iglesia? Y aquí voy a continuar avanzando un poco, como ustedes conocen. Esta gente fue, ya vimos que en el año aproximadamente 33 se manejan ahí, ¿verdad? Aproximadamente la fecha, cuando el Espíritu Santo es derramado
y se convierten muchos y viajan a sus países a fundar iglesias, hermano. Ahí en Roma también se levantó la iglesia. Mire qué interesante esto. Pero yo quiero hablar de algo pero muy importante. ¿Cómo fue que surgió la iglesia católica romana? Claro, y todos manejan que en el año 312, Constantino, de todos manejan esa historia. Muchos se habían convertido, miles y miles, al evangelio en Roma, y el imperio los perseguía, hermanos, los asesinaba por el hecho de creer en un Dios invisible. Los acusaban de ateos. A los cristianos. Hay una persecución terrible que comenzó prácticamente con Nerón, con el emperador Nerón, que duró muchos siglos, hermano, allí. Pero según la historia también, recuerde que estaba el imperio romano de Oriente, el imperio romano de Occidente. Aparte de eso, las tribus bárbaras, los godos, visigodos, astrogodos, muchas tribus bárbaras que tenían un pleito terrible con Roma, hermano, se encontraba amenazada. Según la historia, el emperador Constantino hizo un edicto también, porque sabía que muchos se habían convertido al evangelio, soldados, gladiadores, aún generales, que se iban a combatir a la guerra y ganaban, iba a oficializar el cristianismo allá en Roma. Y fue así, según la historia ganaron ellos, hermano. Ahí puede leerlo, usted busquen en la historia, lo de Constantino. Entonces es ahí donde el imperio, escuche esto, donde el Estado, hermano, la política y la religión se mezclan y se juntan. ¿Entienden? Se juntan allí y comienza allí prácticamente, hermanos, el emperador a formular edictos. Ahí fue el concilio de Nicea. Pero aún ahí todavía no se había formulado toda la doctrina católica romana. ¿Entienden, hermanos? Sino que fue prácticamente, aquí comienzo yo, fue allá en el año 607 después de Cristo, en que ya la iglesia católica romana y apostólica, se llega a llamar apostólica, comienza a convertirse, hermano, en el monstruo religioso que fue cientos de años más adelante. En que un predicador, el hermano Watcher, estaba diciendo un día, él estaba viendo un estudio de él y me gustó lo que dijo. Dijo, bueno, la iglesia romana desde sus orígenes no fue una iglesia, siempre fue una abominación. Y por Dios que no esté equivocado, porque así fue. Desde sus orígenes, cuando el Estado se juntó con la iglesia, y por ejemplo, según la historia, la gente no quería asistir a los templos porque habían ahí imágenes de Zeus, paganos y todo. Entonces lo que hizo fue que exoneró de impuestos a los que fueran a los cultos cristianos, imagínense. Entonces mucha gente comenzó a ir por interés, no por el evangelio, no porque conocieran a Cristo verdaderamente, y así comenzó a extraviarse, hermano, oiga bien, y abandonaron sus raíces judías, su teología judía, y todo ese conocimiento que traían cultural se perdió ahí prácticamente. Y el evangelio se romanizó. Eso fue lo que sucedió ahí. Se romanizó, hermano. Y les voy a dar un ejemplo aquí. Dios bendiga, hermana Jocelyn, allá está en Los Ángeles. Saludos ahí al hermano Juan, bendiciones. Hermanos, miren, dice aquí, año 607 después de Cristo, Bonifacio III por primera vez se le da el título de obispo de Roma, el nombre de papa. Ahí surge el primer papa, Y porque ellos hacen su formulación de doctrina, porque Pedro fue el primer papa y que somos herederos de él, y empieza allí, hermano, el papado prácticamente, año 607. Año 709, los dogmas que se llaman papales, que no eran bíblicos, dice, se hace el dogma de besarle el pie del papa. Año 786, adoración de imágenes y reliquias.
Año 850 comienza el uso del agua bendita. Año 995 y se van extraviando, cada vez alejando más y más y más de la Biblia y más de la Biblia, volviéndose una religión más como las que había en el mundo. Año 995, canonización de los muertos para devoción y adoración. Año 998, ayuno los viernes y cuaresma, que no lo encontramos en la Escritura. Año 1079, se estableció el celibato para los sacerdotes, algo que no es bíblico. Porque la Escritura dice que por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Bendiciones ahí, Jaime, bendiciones. Cepeda. Año 1090 se inventa el rezo del rosario por Pedro el Ermitaño. Año 1184, la Inquisición, matanza de cristianos evangélicos, oiga bien, que no aceptaban tales prácticas antibíblicas y paganas ni el señorío del Papa, sino el de Jesucristo. Le digo así, vamos a usar el término de cristianos evangélicos, porque algo le voy a decir. Desde los años 600, años 700, años 1000, años 1200, ya había gente, habían siempre un grupo remanente que no estaba de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia romana. Y siempre fueron perseguidos y muertos, hermanos. Y aquí está lo que vino a causar el detonante de la Reforma Protestante. El año 1190 surge el dogma de la venta de indulgencias. ¿Qué es una venta de indulgencias? Era pagar dinero para ser perdonado por los hombres que necesitan ser perdonados, vender el cielo. Y una indulgencia era un documento legal que había extendido la Iglesia romana, donde allí tenía el monto en cero. Y usted daba, no sé, en Alemania hoy era franco, no sé en aquel tiempo qué moneda era, pero lo que usted daba va 500, 1000, 5000, dependiendo de la cantidad que usted diese. Hacían los años que se les perdonaban del purgatorio, hermano, para ir al cielo y ser sacado de ese lugar donde estaba purgando sus pecados. Y este prácticamente fue el detonante que llegó después de la Reforma, porque se hizo un negocio total, hermano. Y con esa venta de indulgencia porque se construyó la Catedral de San Pedro. Y muchos príncipes católicos se volvieron ricos, hermano. El mismo Papa se volvió rico, hasta el día de hoy así lo es. Una riqueza inmensa. Año 1215 se hace el dogma de la transustanciación. El cambio, oiga bien, el cambio es que el cuerpo y la sangre de Cristo se convierten literalmente en el vino y en el pan de la Eucaristía. Esa es la doctrina de la transustanciación, en que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Algo, hermanos, que después recuperaron las verdades bíblicas después de las iglesias de la Reforma se recuperó esa enseñanza, que la cena del Señor prácticamente, hermanos, solamente era un simbolismo. Bueno, hay como 4 posturas que después las voy a explicar acerca de la cena del Señor también, que surgieron después. Porque los reformados creían en la presencia mística, pero después los bautistas en su confesión de fe dijeron de que la cena del Señor solamente era algo simbólico. Y por eso ellos hicieron su propia confesión de fe y no aceptaron el bautismo de infantes también, como sustituto de la circuncisión de los niños. Vamos ahí, hermanos. Año 1220 se hizo el dogma de la adoración de la hostia. La hostia, lo que se ofrece ahí, hermanos, en la Eucaristía, algo que le llaman el Santísimo el día de ahora, que por eso usted va a ver cuando ve un ritual ahí católico romano que sale ahí el sacerdote y todos la adoran cuando lo lleva ahí el pan y todos la adoran ahí, hermanos, porque como es el cuerpo de Cristo literalmente en que se convierte, lo hacen ellos así. Ahí surgió ese dogma. Año 1229 la Biblia es prohibida a los feligreses. Ahí se les prohibió que la gente leyese la Biblia, hasta que se recuperó nuevamente ya, hermano,
el volver la palabra en la Reforma. Año 1439, ya fue después de la Reforma, la copa es prohibida a los feligreses en la comunión. Y aún después de la Reforma siguieron sacando, hermanos, dogmas que iban en contra de la Escritura, como en el año 1439 se estableció la enseñanza también de los sacramentos, el bautismo de infantes, confirmación, confirmar la fe católica a supuestamente recibir el Espíritu Santo, la Eucaristía, hermano, y la herejía de la misa, penitencia, pena o castigo que imponía el confesor al penitente, extrema unción, liturgia para los moribundos, matrimonio para los feligreses, que lo prohíban para los sacerdotes. Y después, hermano, miren, dice acá, año 1508, el Ave María aprobado el rezo. 1534, fundada la Orden de los Jesuitas. 1545 se les concede a las tradiciones de la Iglesia la misma autoridad que la Biblia, otro falso. 1546 los libros apócrifos añadidos a la Biblia, que son 7 libros más. Y después siguieron surgiendo más dogmas que no estaban en la Reforma, como por ejemplo la Inmaculada Concepción de María, 1854, 1870 la infalibilidad del Papa declarada, año 1950 la Ascensión de María, 1965 María proclamada Madre de la Iglesia. Y así, hermanos, pero fue las fechas que yo di antes de la Reforma, fue el detonante para la Reforma protestante, pero más que todo fue la venta de indulgencias. Entonces, ¿fue fundada la Iglesia Católica por Cristo? No, ya lo expliqué yo, los hechos como se sucedieron allá en Pentecostés en el año aproximadamente 33 después de Cristo, cómo la iglesia fundada y sustituida y cómo constituida y cómo llega la gente de diferentes lugares y se llevan el Evangelio a Roma y se fundan iglesias en diferentes partes del mundo por todos estos que llegaron, hermano, allí a escuchar el Evangelio, que por supuesto eran judíos. Por eso la técnica evangelista de Pablo, cuando Dios lo llama a predicar a los gentiles, él llegaba a la sinagoga primeramente. Era la técnica que él ocupaba. Por ser rabino, él llegaba y conocía y le explicaba el Evangelio, hermanos amados. Entonces, a causa de ello, hermanos amados, de estos abusos de las indulgencias, fue el detonante, como decíamos. Y la historia cuenta que Lutero estaba estudiando la carta de los romanos en griego, allí descubre el engaño y abuso de la religión romana. Y que la Biblia nunca habló de indulgencia, de vender la salvación o comprar la salvación, hermano. Ahí descubre eso él, y esto lo lleva a pronunciarse en contra de Roma y sus mentiras. Como dijo alguien por ahí, la mentira llega hasta cuando la verdad aparece. La mentira llega hasta cuando la verdad la confronta, hermanos amados, o la descubre. Eso así es. Entonces Martín Lutero redactó un documento, el cual se conoció como las 95 tesis de Lutero. Oiga bien, las 95 tesis de Lutero. ¿Qué es una tesis? ¿Qué es una tesis, hermano? Bueno, si preguntamos en nuestro tiempo, ¿qué es una tesis? Aquel que hace una licenciatura, una maestría. Una tesis puede ser un documento de más de 100 hojas, 200 hojas, 300 hojas, dependiendo cómo el catedrático la va a dejar para ver. Se va a ir a la universidad una materia que se llama técnicas de investigación, de cómo preparar una tesis o hacer una investigación científica sobre cualquier tema o lo que se va a encargar, y hace la gran tesis así, ¿verdad? Y después tiene que defender la tesis, pero no es una tesis de eso, hermano, la que hizo Lutero, sino que las 95 tesis de Lutero, una tesis de las que él hizo, eran pequeños pensamientos gramaticales. Escuchen esto: pequeños pensamientos gramaticales en oraciones respondiendo a la Iglesia Católica sobre sus posturas doctrinales falsas, inventadas por ellos mismos en sus dogmas, como los que ya leímos allá atrás. Y esto dio inicio a la gran revolución religiosa, hermano. Les voy a leer, aquí tengo, por ejemplo, la estaba imprimiendo por ahí, dice aquí las 95 tesis, dice aquí, 95 tesis de Lutero. De ver que son
Son oraciones gramaticales pequeñas, 3, algunas 4 renglones, otras 2 renglones. Les voy a leer unas, por ejemplo, acá, donde Lutero las escribió en aquel tiempo, hermano, ahí las redactó y las fue a aclamar un 31 de octubre del año 1517 en la catedral de Wittenberg, donde él daba clases y predicaba, y las clavó ahí. Y cuenta la historia que sus estudiantes, aquella gente que había un despertar de la Reforma, en ese momento, en ese tiempo, también en ese año se había descubierto, hermano, un gran descubrimiento también que se llamó la imprenta por Gutenberg, ¿se recuerdan? Allí en Alemania. Entonces las desclavaron sus estudiantes y las fueron a imprimir y las regaron ahí, hermano, por todas las provincias y pueblos de Alemania. Ahí surge la imprenta en ese momento. Les voy a leer, por ejemplo, la tesis número 27. Mira, un renglón y medio tiene, dice, donde Martín Lutero estaba refutando las falsas enseñanzas que la Iglesia romana había dado por más de 1000 años. Dice el 27, la tesis 27, mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando del purgatorio. Porque así decían ellos, para los que vendían las indulgencias y los predicadores de indulgencias. El más famoso fue John Texel. Incluso él, cuando predicaba las indulgencias y vio que la gente estaba abrazando la reforma y las verdades bíblicas y se estaba apartando de las mentiras, fue un punto que él estaba predicando en cierto lugar y dijo, no, esta indulgencia, y le presentó que el Papa nos ha dado, tiene tanto poder y realce, dice que aún puede perdonar a aquel hombre que haya violado a la Madre de Dios, hablando de la Virgen María, y lo expresó así. ¿Se puede usted imaginar, hermano, esta gente? El negocio y la avaricia y la ambición a lo que lleva. Y por eso la tesis 27 dice, mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Tesis número 36. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aún sin carta de indulgencia, decía Martín Lutero. No, alguien que se arrepiente y confiese su pecado es suficiente. Él no necesita una carta de indulgencia. ¿Quién ha dicho eso? Dice la tesis número 37. Cualquier cristiano verdadero, sea que esté vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes de Cristo y de la Iglesia. Esta participación le ha sido concedida por Dios, aún sin cartas de indulgencia. Creo que es lo que a Martín Lutero quizás le faltó, o no sé si los originales la habrán tenido, un texto bíblico. Porque dice la Escritura que con Cristo estamos sentados en lugares celestiales y somos herederos a través de Él, hermano. Entonces, no se necesita una carta de indulgencia de un hombre. Eso es lo que Lutero estaba haciendo. Dice, por ejemplo, la tesis número 43. Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor a la que si comprase indulgencia. ¿Ves? Una obra de misericordia, ¿verdad? Porque después nos dimos cuenta, después Martín Lutero se dio cuenta y enseñó de que las obras no salvan, sino que lo que salva es la fe, pero que la fe verdadera va a producir obras dignas de arrepentimiento. Y es mejor hacer una obra de ese tipo, dice, que estar comprando indulgencia. 45, tesis 45. Debe enseñarse a los cristianos que el que ve a un indigente y sin prestarle atención da su dinero para comprar indulgencias, lo que obtiene en verdad no son las indulgencias papales, sino la indignación de Dios. Hermano, ¿cómo no iba a provocar una gran revolución? Y le iba a querer quemar allí, hermano, la Inquisición a Lutero. ¡Qué terrible! Dice la tesis 48. Se debe enseñar a los cristianos que al otorgar indulgencias, el Papa tanto más necesita cuanto desea una oración ferviente por su persona antes que dinero en efectivo. Dice Lutero, no, mejor lo que necesita es oración, no necesita estar vendiendo indulgencias, sino que oraciones. Tesis número 50. Debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de los predicadores de indulgencia, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel y la carne de los huesos de las ovejas. Estaba diciendo Lutero, si el Papa supiese que a estos que manda a recoger las indulgencias están usando unas artimañas diabólicas, pues él
prefería no construir la catedral, pero él sabía, hermano, él sabía. Y último, voy a leer tesis número 56. Los tesoros de la iglesia donde el Papa distribuye las indulgencias no son ni suficientemente mencionados ni conocidos entre el pueblo de Dios. No daban cuenta de nada. Y así, hermanos, son 95 tesis históricas que él clavó. Y aquí comienza la gran revolución espiritual en 1517. Hermano, y miles se convierten allí en la nueva doctrina, que Lutero, por supuesto, da inicio, hermano. Y comienza la gran revolución religiosa, hermano. Y hay que entender esto. Lutero, hermano, dio inicio a la reforma, pero no la concluyó. Fue hasta años después que aparece Calvino, Zwinglio, y aparecen otros hermanos reformadores ya a completar en sí toda la doctrina de lo que fue la reforma protestante. Pero ahora rápidamente yo quiero hablar de el segundo tema. Ya hablamos que es la reforma protestante, porque se le llamó protestante. Ya hablamos rápidamente de las causas que llevaron a la reforma protestante, a esta revolución religiosa. Y ahora, en tercer lugar, quiero hablar de las consecuencias positivas y negativas de la reforma protestante. Voy a hablar de las positivas primero, solo esas, porque es muy largo y ahí yo voy a quedarme, hermano, quizás. Y el próximo mensaje, quizás va a ser el próximo viernes, porque quiero reposar de mi garganta, porque el doctor me lo pidió para que me pueda sanar la úlcera que tengo en mi garganta. Ya estoy siendo tratado. Quiero descansar, lo voy a grabar hasta el próximo viernes, la segunda parte. Ahora voy a hablar yo de las consecuencias positivas de la reforma protestante. Y ahora van a entender que es muy importante para aquellos que dicen: a mí que me interesa la reforma. Y eso que tiene que ver con la iglesia, con el evangelio. Aunque la reforma no es el evangelio, pero sí tiene que ver con el evangelio. Aunque la reforma no es una denominación, hermano, pero sí tiene que ver con el surgimiento de las denominaciones hasta el día de hoy, porque la gente me pregunta cuando vamos a dar clases, a compartir, hermano, mire, ¿y cómo es que nacieron tantas iglesias y tantas denominaciones, que son miles ahora? ¿Y cómo fue? Explíqueme. Y empiezo con la historia de la iglesia de Pentecostés hasta que llegó a Roma y empezamos, hermano. Ahora bien, vamos a hablar rápidamente de las consecuencias positivas de la reforma protestante. Y el próximo estudio vamos a hablar de las negativas, porque si las hubo, a las iglesias reformadas o los que se autodenominan reformados no les gusta hablar de eso. Porque ¿a quién le va a gustar hablar mal de su casa, que se esté cayendo, como dice un dicho por ahí? Pero si hubiesen consecuencias negativas, aunque las quieran ocultar mucho, si las hubo, hermano, y que son señaladas hasta el día de hoy. Vamos a las consecuencias positivas de la reforma protestante, porque debemos de conocer toda esta historia. Aunque algunos digan: no, yo no soy protestante, pero todas las denominaciones y todas las iglesias vienen desde allí, desde ese momento, hermano. Desde ese momento que se recupera el evangelio. Por eso es muy importante, entender y comprender este evento histórico. Primera consecuencia positiva de la reforma protestante: regresar a la Biblia. Wow, hermano, regresar a la Biblia. Así como en los tiempos de Elías, se recuerdan que la gente había perdido la ley y se habían apartado de Dios y se volvieron. Eso es una reforma, hermano, una reforma en la Biblia. Yo he predicado muchos mensajes acerca de reformas espirituales, como por ejemplo allí la reforma de Asa, la reforma de Josías, en que el pueblo ahí que Dios había escogido perdieron la palabra, perdieron la ley, se apartaron de la ley, hermano. Pero hubieron hombres que Dios usó para encaminarlos nuevamente a las verdades de la palabra de Dios y vivirla. Eso se conoce como una reforma. Otros lo conocen como un avivamiento espiritual. Un avivamiento espiritual no tiene nada que ver con brincos, saltos, llenar estadios, luces, conciertos y brincar y caerse, no, hermano. Un avivamiento espiritual tiene que ver con regresarse nuevamente a la escritura y amar al Dios de la palabra y amar la palabra. Ese es un avivamiento. Spurgeon así lo predicaba y lo explicaba allá en Inglaterra.
Así como en los tiempos de Elías, de Josías y de Nehemías. Una reforma espiritual, hermano. Que cuando volvió a leer la Escritura, la gente lloraba, dice ahí. Cuando estaba leyendo la Escritura, Nehemías, la ley de Dios, y se volvieron a él. Entonces, hermanos amados, Lutero dijo no más a la tradición de la iglesia romana, no más a las encíclicas papales, hermano. Miren qué interesante. No más a las encíclicas papales. ¿Qué eran las encíclicas papales? Eran cartas solemnes, hermano, y de gran importancia que el Papa dirigía a los obispos y católicos de todo el mundo para instruirlos acerca de la fe y de la moral. Pero esas encíclicas no estaban basadas en la Escritura, dijo Lutero. Hasta aquí nada de encíclicas papales, nada de la tradición de los hombres, nada, sino la Escritura. Se volvió a la palabra de Dios. Qué interesante, hermano. No a lo que el Papa decía o lo que se le venía en mente. La palabra de Dios debe ser la única regla y fe de conducta y práctica de la iglesia, hermano. Pero desgraciadamente, al final, pero me quedo adelantando, el último punto de la reforma es: la reforma fue un hecho histórico, nada más que se quedó hasta allá, o debería ser tomada en cuenta en nuestros tiempos. Yo creo que sí, hermano. Muchas iglesias necesitan ser reformadas de sus enseñanzas antibíblicas. En muchas iglesias y denominaciones se ha sacado la Biblia, hermano. No se predica el Evangelio. Entonces no solamente fue un hecho histórico, sino que fue algo que nos quedó como ejemplo, hermano, para que la iglesia no hiciese. Pero hoy, desgraciadamente, necesitamos una reforma en muchas iglesias, en muchas vidas, en muchas familias, una reforma espiritual, porque hemos dejado la palabra de Dios. Pero ahí, hermano, la palabra de Dios, dijo Lutero, debe ser la única regla de fe y de conducta y de práctica de la iglesia, ya que el cristianismo en su origen siempre fue bibliocéntrico, cristocéntrico y espiritucéntrico. Por eso que en Hechos 2, hermano, Pedro, hablando de Cristo, cita el Antiguo Testamento, pura Biblia. Pedro, no citó el Talmud, él no citó la Mishnah, él no citó la Midrash, hermano, que son comentarios de rabinos y todo acerca de la Torah y de la ley de la Tanam. Él no mencionó los targúmenos de Jonatán, que vaya, otro día podemos hablar de eso, que era eso en la cultura judía. No, él mencionó la Torah, la ley de Dios, hermano, la Biblia, los profetas. No mencionó la Escritura. Entonces, es por eso que la Biblia debe ser el centro, hermano, el centro de toda iglesia bíblica, que se llama así Biblia. Entonces, primera consecuencia positiva, se regresó a la Biblia. Ya no a las tradiciones de los hombres, ya no a las encíclicas papales, ya no a los dogmas, ya no a la tradición, a la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Otra consecuencia positiva fue también que surgió, escuchen esto, las 3 solas de Lutero. Nosotros ahí se manejan las 5 solas, ¿no? Y se hacen eventos del día de la reforma, la conmemoración y de las 5 solas, pero mucha gente no menciona o conoce esto, que Martín Lutero, él aportó 3 solas, hermano. Solo gracia, lo que él había entendido y comprendido en ese momento de la reforma, solo gracia, solo fe y solo escritura. Es lo que aportó Martín Lutero en ese momento. Después los reformadores agregaron las otras 2 solas. Hermanos, amados, dicen los reformados ahí, que para ser un cristiano evangélico protestante debemos de creer las 5 solas. Ya les voy a explicar. Número 3. Y aquí agregué yo la tercera consecuencia positiva, las 5 solas de la reforma. La solo gracia que Lutero había enseñado, la sola fide, la sola escritura, y ahí le agregan ellos solo Cristos,
y soli de gloria, solo para la gloria de Dios. Se conoce como las 5 solas de la Reforma. Solo gracia. La salvación es por gracia nada más. El ser humano no tiene que hacer nada, absolutamente nada, para ganar o obtener su salvación. La salvación es por gracia, dice Efesios 2, 8, 9, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, solo Cristo. Él es el camino de la salvación, solo Cristo. La fe en Él, por medio de la gracia, hermano, por medio de Cristo solamente, en la Escritura. Y ahí sacaron ellos la sola Escritura. La Escritura es la única regla y de fe, de conducta de que deben ser regidas las iglesias. Y solo para la gloria de Dios. Entonces, que todo creyente genuino, convertido, sabe que haga lo que haga en esta tierra, todo debe ser para la gloria de Dios y no para su propia gloria. Hermanos, decían algunas iglesias reformadas, enseñan esto. El creer en las 5 solas te hace un cristiano evangélico protestante, pero no reformado. Y es correcto lo que ellos dicen. Pero a mí lo que me da tristeza es, hermano, que muchas iglesias ni siquiera en estas 5 solas se creen ni se practican, ni siquiera el primer punto, porque la Escritura la han sacado fuera de los púlpitos y no está predicando la palabra de Dios, y predominan otras cosas menos la Escritura. Otros creen que pueden ganar su salvación y desprecian la sola gracia, y así va sucesivamente. Entonces aquí surgen las 5 solas de la Reforma. Esto culminó después de todos los planteamientos teológicos de muchos reformadores, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Eso es muy bueno. Hay un hermano bautista reformado en México, creo que está no sé si en el DF, no lo he visto, en Guadalajara, pero es pastor de una iglesia bautista reformada, y él tiene un estudio muy bueno que se llama Introducción a la Teología Reformada. Y enseña esos 5 puntos, un mensaje de 1 hora y más por cada punto. Enseña las 5 solas de la Reforma, después enseña la túnica, y después enseña los 5 distintivos de una iglesia reformada, que yo en lo personal con los hermanos 4 abrazamos, porque no abrazamos el pactualismo ni el milenarismo. Pero muy bueno, lo enseña muy bien ese hermano, usted lo puede buscar allí en YouTube. Es muy bueno, lo explica muy bien, muy bien, muy bien. Otra consecuencia positiva de la Reforma protestante, hermano, surgió algo que se llamó, aquí me adelanté con las 5 solas, ¿verdad? Porque hasta después la completaron, pero quería hacerlo juntos. También surgió algo allí en los escritos que se llamaron los 5 tratados de Lutero, de Martín Lutero, o los 5 discursos de Martín Lutero, hermano. Y eso, hermanos, ¿cuál es? 1, el cautiverio babilónico se llamó, donde allí en ese discurso escrito, Martín Lutero acusaba al catolicismo de manipular la Biblia, de haberla mantenido secuestrada y no enseñar la verdadera fe. Ahí quedó secuestrada la iglesia. Por eso le llamó el cautiverio babilónico, así como cuando se llamaron los judíos para Babilonia. Los tuvieron, hermanos, lejos de su tierra y de todo, del templo y de todo. Así le llamó Martín Lutero. Por eso cuando le llamó la Inquisición se lo querían quemar, lo odiaban. También sacó otro tratado, discurso, que se llamaba el discurso de la nobleza, donde da una explicación a los nobles, ya que muchos de ellos le apoyaban, hermano, económicamente. Recuerden que muchos príncipes se convirtieron en nobles y patrocinaron económicamente, hasta protegieron a Martín Lutero de la Inquisición romana para que no fuera muerto, y lo llevaron ahí, hermano, en un plan que hicieron, lo sacaron para que no lo quemaran, y ahí iba a traducir la Biblia del griego al alemán, hacer su propia traducción, Lutero. Entonces, en este discurso a la nobleza, les da una explicación allá a los nobles sobre el resultado de la salvación, hermano, oiga bien, de que las obras son el resultado de la salvación y no la salvación por medio de las obras, como la iglesia romana enseñaba. Muy buenísimo. Ahí se puede leerlos usted ahí, en el internet los puede buscar. También surge otro discurso que se conoció como la fe y las obras. Ahí explica también que la iglesia católica hace obras para ganar la salvación, y los verdaderos creyentes para evidenciar la salvación hacían las obras. También hizo otro discurso, el 4º discurso o tratado, que se llamó
de la libertad al cristianismo. Ahí explica cómo abandonar la religión romana con sus tradiciones de hombre llevaba a experimentar el verdadero cristianismo, porque Cristo nos había hecho libres, hermano. Y en el quinto, que fue el más de los más duros discursos, ahí habla acerca de la vida del Papa y las indulgencias. Ahí Lutero hace una crítica, hermano, a la vida ostentosa y lujosa del Papa romano y las indulgencias para enriquecerse él y su iglesia. Y ya expliqué lo que era una indulgencia, el documento legal, donde ahí le ponían un precio para ver cuántos años lo perdonaban a usted, si 500 años, 50 años, dependiendo de la cantidad que echara ahí, hermano, ahí, en el cajoncito eso. Así le eran perdonados sus pecados y sus años en el purgatorio. Un negocio redondo. Quinta consecuencia positiva de la reforma, se manejó algo que se llamaba un término, un solo mediador. Hechos 4:12 dice Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, Jesucristo. Un solo mediador. Las personas comenzaron a manejar este término, ya no el Papa, ya no la Iglesia, no, solo Cristo, mediador entre Dios y los hombres, porque así lo dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gloria a Dios. Aleluya, Él sea la gloria. Solo a través de Cristo hay salvación. Es el único mediador, hermano. A Dios solo por Cristo. A Dios por nadie más. Si alguien quiere ser salvo y ver el reino de Dios, hermano, y ver la gloria de Dios y la salvación, solo a través de Jesucristo. Él es el único mediador, le dice Pablo a Timoteo allí, hermano. Número 6, consecuencia número 6, positiva. Surgió algo que se conoció como el sacerdocio universal cristiano. En latín, el oyelos petit. Hermano, el oyelos petit, que se conocía sin intermediario, porque ahora ya hay un solo mediador. Ya no necesitamos a ningún hombre, hermano, que interceda por nosotros, pues Cristo es nuestro intercesor, según Hebreos 4, del 14 al 16, y Apocalipsis 1, del 5 al 6, hermano, ya no. Los sacerdotes romanos decían que ellos eran los intermediarios entre Dios y la feligresía, pero Martín Lutero dice, no, aquí ya no, la Escritura dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso las 5 solas, solo Cristo, solo Él, hermano, ya no. Ya ni los pastores ni nada, hermano. Son, bendito sea Dios, por los líderes y maestros que Dios ha dejado aquí, pero son maestros cuidando el rebaño de Dios, pero ya no somos intermediarios, intercesores. El único intercesor, hermano, el único mediador es Cristo Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, la alabanza y la exaltación por los siglos de los siglos, a Cristo y solamente Cristo. Número 7. Surgió algo que se conoce como los 5 puntos del calvinismo o doctrina de la gracia, hermano. Por eso muchos no quieren saber nada de la reforma. Por esto, porque para muchos, hermanos, el calvinismo satánico, lo demoníaco. En la iglesia que yo crecí era bautista arminiana y así se enseñaba y se leía. Pero cuando ya me meto a estudiar lo de la reforma, todo esto, y vea todos estos escritos que yo empiezo, hermano, a meterme. Hace ya como 12 años, quizás, sí. Me doy cuenta de muchas cosas y dije yo, bueno, no puede ser así, como yo he creído. Entonces, muchos me preguntan, hermano, entonces usted cree en los 5 puntos, cree en la tuya, sí. Creo en las 5 solas de la reforma, es bíblico, y las doctrinas de la gracia que se conocen, hermano. Entonces, otra consecuencia positiva es que se formulan los 5 puntos del calvinismo, doctrinas de la gracia, como se conocieron por los reformadores. 1, depravación total, hermano. Por aquí lo tengo, depravación total. Que, por ejemplo, depravación total, que está en inglés, ¿verdad? Por eso en inglés se escribe TULIP, T-U-L-I-P, un acróstico, TULIP.
No manejo muy bien el inglés, pero voy a tratar de leerlo. Total depravity, total depravites, depravación total. El segundo, elección incondicional, hermano, o predestinación. Un conditional election, está en inglés la TULI. Limited atonement, expiación limitada. La cuarta, gracia irresistible, irresisting calling, llamamiento eficaz o irresistible. Y la quinta, perseverancia o design, la perseverancia de los santos, hermano. Se conoció como la TULI. Esto fue el fundamento doctrinal de las iglesias de la Reforma. Voy a explicar esto rápidamente. Todo esto, hermano, escuche esto. Todo esto se llaman doctrinas de la gracia, no de la desgracia, porque muchos hermanos la interpretaron mal y entendieron mal eso. Se llaman doctrinas de la gracia, pero estas doctrinas de la gracia sin negar la ley moral de Dios como norma de la vida, hermano, de los mandamientos de Dios. ¿Cómo surge esto, pastor? Hermanos, rápidamente, el 27 de mayo de 1964 muere Juan Calvino en Ginebra, Suiza, a la edad de 54 años. Había nacido en 1500, hermano, en 1509 en Nogent, Francia, y fue un personaje clave en la segunda generación de la Reforma. Él era francés, pero según la historia huyó de Francia por violencia contra los reformados, hermanos, porque después hubo una contrarreforma, que voy a hablar en la segunda parte, y se estableció en Suiza, y allí murió él, en prácticamente a 1564. Él murió de la edad de 54 años. Y en 1610, según la historia, ya unos años más tarde en Holanda, en 1610, también muere Jacobo Arminio, hermano, un profesor y teólogo holandés. Entonces, según la historia, sus enseñanzas fueron formuladas por sus seguidores, conocidas como arminianos, en 5 puntos principales de doctrina. Hasta ese momento, la iglesia de Holanda, en comunión con la mayoría de las iglesias protestantes de Europa, Alemania, donde surgió la Reforma, habían adoptado las confesiones de fe de Bélgica y de Heidelberg, las cuales se apegaban a enseñanzas reformadas, es decir, calvinistas. Yo creo que tengo ese catecismo de Heidelberg, por aquí lo tengo, es interesante, ¿eh? Bueno leerlo. Aquí tengo también el que surgió después, el catecismo menor de Westminster, la confesión de fe de Westminster, hermano. Ahí tengo la de los bautistas también, la de Dort también, el concilio de Dort, ahí lo tengo. Entonces, cuando muere Juan Calvino, años después, muere Arminio también. Arminio nunca estuvo de acuerdo con Calvino, enseñaba todo lo contrario, hermano, los reformadores. Pero cuando muere, según la historia, Arminio, todos sus seguidores y estudiantes compilaron sus enseñanzas en 5 principales puntos de doctrina. Y hasta el momento todas las iglesias, como ya explicaba, se habían mantenido firmes en las enseñanzas y confesiones de fe reformadas ahí de los reformadores. Sin embargo, los arminianos querían cambiar esta posición y presentaron sus 5 puntos en la forma de una queja o protesta, igual que los protestantismos, ante la corte holandesa. Sus 5 puntos eran el libre albedrío o la capacidad humana, contrario a lo que enseñaban las confesiones de fe reformadas. La elección no era incondicional, sino que condicional. La redención o expiación general, que Cristo había muerto por los pecados de toda la humanidad. La TULI enseñaba de que Cristo solo había muerto por sus elegidos. La cuarta, la obra del Espíritu Santo podía ser resistida por la voluntad humana, contrario a lo otro. Y lo otro, la caída de la gracia o pérdida de la salvación, que la mayoría de las iglesias abrazan, hermanos. Más que todo en los movimientos
carismáticos y arminianos se maneja eso. Ahora bien, estos 5 puntos fueron presentados al Estado holandés y allí fue convocado un sínodo. ¿Qué es un sínodo? Un concilio, una asamblea nacional de la iglesia, hermano, al cual se reunió en Dort. Ahí está el concilio de Dort, que le decía yo, en el año 1618, para examinar las enseñanzas de Arminio a la luz de las escrituras. Según la historia del sínodo de Dort, sostuvo, hermanos amados, 154 sesiones durante un periodo de 7 meses. Hermano, fue algo académico ahí, revisando y revisando, pero al fin no se pudo encontrar, según la historia, ninguna base sobre la cual reconciliar el punto de vista arminiano con lo expuesto en la palabra de Dios. Entonces el sínodo de Dort formuló sus 5 puntos del calvinismo, eso, la Tulip como se conoce, para, hermanos amados, para contrarrestar el sistema arminiano, afirmando así la postura sostenida por las iglesias reformadas décadas atrás y formuladas por el teólogo francés Juan Calvin. El concilio concluyó en que las enseñanzas arminianas no estaban acorde a las escrituras y sus enseñanzas fueron prohibidas, hermano, en muchos países reformados. Algunos dicen que fueron tildadas de herejes, hermano, las enseñanzas de arminianas. Y después del tiempo, por supuesto, comenzaron a resurgir, hermano. Cuando ya vino la escolástica, que después voy a hablar más de eso, cuando después de la reforma, el renacimiento y las artes y las ciencias y las escuelas filosóficas resurgieron, vuelven a tomar protagonismo nuevamente las enseñanzas de Arminio, que ahora prácticamente son las que predominan, por lo menos en toda América Latina. Ahí voy a dejar eso. Otro punto positivo, porque ya voy, son 10, ya voy terminando, no son más, pero ya voy rápido. 8. También se formuló algo que se llamó como los 5 distintivos de una iglesia reformada o bíblica. Ya les expliqué yo, ¿verdad? 1. Una alta estima eclesiológica. ¿Por qué hicieron esto los reformadores? Porque, hermanos amados, la iglesia católica romana abusó, maltrató, robó. Bueno, ustedes saben la historia, hubo algo que se llamó el feudalismo, donde la iglesia llegaba y te decía, va, estas 5 manzanas son tuyas, sí va. Las vas a cosechar, pero el 60% es mío y te vas a quedar con el 40%. Hubieron abusos, robos, saqueo, entonces la gente, hermano, quedó hastiado del abuso religioso. Tanto que cuando la reforma fue, algunos aprovecharon y dijeron, no, yo no quiero iglesia, no me quiero congregar, yo no creo en líder, yo no creo en nada ya. Ahí surgió un movimiento que se llamaba los antinominianos. No es necesario la iglesia, no es necesario congregarse, tener una Biblia o someterse a un pastor, y comenzó eso, hermano, ahí. Y los reformadores se toparon con este problema y dijeron, ¿cómo vamos a resolver este problema? Porque la Escritura dice que hay que congregarse, no debemos dejar de congregarnos. Dice Hebreos también que hay que someteros a vuestros pastores y respetarlos y oren por ellos porque cuidan y velan por vuestras almas. Entonces, ¿cómo podemos conciliar eso? Entonces los reformadores hicieron algo que se llamó, hermano, los 5 puntos de una iglesia reformada, bíblica. Que lo vuelvo a repetir, que de esos 5 distintivos, 4 yo lo confieso y lo creo. El 5º no. Y claro, se me vio un reformado, va a usar de hereje también. Pero, o de ignorante, pero creo que no. Ya voy a explicar por qué más adelante. En la segunda parte voy a explicar por qué. Y lo primer punto, que es el primer distintivo de una iglesia reformada o bíblica, es que tiene una alta estima eclesiológica. ¿Qué es eso? Decían los reformadores, incluyendo Juan Calvino, que aquel que ha nacido de nuevo y se ha convertido al Evangelio, una de las evidencias que ha nacido de nuevo es que él va a querer estar en una iglesia local y estar con sus hermanos, amarlos, servirlos, estar con ellos, hermano. Y decía ahí Calvino, el que tiene a Dios por padre debe tener la iglesia por madre, pero no como la Santa Madre Iglesia Romana, no, sino que porque la iglesia, decía, la iglesia local es el ayo, donde sos guiado, sos disciplinado, sos corregido, sos instruido, enseñado en la Escritura, hermanos amados. Entonces los que van a ver esto y diferentes denominaciones, tenés que amar tu iglesia local.
Tenés que honrar y respetar a los líderes que Dios ha puesto ahí, hermano. Porque eso evidencia que si hemos creído verdaderamente, hermano, en Cristo. Dios bendiga a mi hermana Milagro, que está ahí, mi hermano Emilio Díaz, no, saludarle, hermano, gloria a Dios. Entonces, hermano, ahí surge lo que se llama los 5 distintivos de una iglesia reformada o bíblica. Una iglesia verdadera debe tener una alta estima eclesiológica, o sea que debe de amar su iglesia local, debe respetarla, debe servirse entre los hermanos. Nadie puede ser soldado a sus propias expensas, hermanos amados. ¿Entienden? Nadie puede vivir el evangelio solo como un llanero solitario. No se puede. Eso es como que usted quiera estar en el ejército y entraba. Yo recuerdo que estuve en la escuela de aviación un año, aquí en mi país, en el año 90. Y yo quiero entrar ahí al ejército y diga, bueno, aquí estoy, yo quiero formar parte del ejército, pero no quiero que nadie me dé órdenes, ¿me entiende? Ni quiero usar uniforme, ni que me enseñen a hacer armas. Para afuera aquí, porque aquí no cabe usted, porque aquí las reglas son estas y estas. También la Escritura habla acerca de cómo debe ser la iglesia, cómo se debe comportar la iglesia, cómo se debe guiar la iglesia, cómo deben ser los líderes en la iglesia, los pastores, los requisitos en la iglesia, cómo se debe comportar la gente en la iglesia, reglas. Por eso, uno de los distintivos de una iglesia bíblica es que tiene una alta estima eclesiológica. Él debe amar a esa iglesia, anhelar estar con sus hermanos, servirles, hermanos. Pero son cosas que hoy brillan por su ausencia. 2. Segundo, se confiesa la ley moral de Dios. O sea, los 10 mandamientos como un estándar de vida para la iglesia. Escuchen, miren qué interesante los reformadores. Decían ellos que también nosotros, un creyente verdadero, una iglesia verdadera, va a practicar la ley moral de Dios, porque la ley moral de Dios está vigente, los mandamientos de Dios están vigentes, hermano. Y entra el tema del Shabbat, que no, pero no es el tema ahorita que vamos a hablar. Pero practica y confiesa la ley moral de Dios. Tercero, hermano, es confesionalista. Toda iglesia bíblica debe tener una confesión de fe escrita ahí en 20, 50, 100 hojas o 25 hojas, yo no sé, donde ellos van a poner lo que creen con respecto a Dios, con respecto a la Biblia, con respecto al Espíritu Santo, con respecto a la salvación, con respecto al pecado, con respecto a esto, creemos en esto, y practicamos esto, y esto es nuestra confesión de fe. Así como cuando usted va a una empresa, yo trabajé en buenas empresas, y ellos tienen sus reglamentos internos, le dicen, va, mire, aquí está el reglamento, nosotros nos regimos y nos pasamos por esto. Si usted cumple esto aquí, está dispuesto a trabajar con nosotros, se va a someter a esto. Y es bienvenido, si no, pues no. Y aquí están sus obligaciones, aquí están sus beneficios. Entonces, una iglesia debe tener una confesión de fe. Debe ser confesionalista. ¿En qué cree? Porque usted va, yo he ido a iglesias a predicar a tantos lugares, hermano. Y uno va y pregunta a gente, hermano, ¿y usted qué cree? Yo en todo creo. ¿En todo cree? No, hermano, entonces debe tener una confesión que esté basada nuestras creencias en la palabra de Dios, que sean inamovibles, incambiables, hermano. Entonces es confesionalista una iglesia. Y otro que se llamó el principio regulador. ¡Wow! Esto es tremendo. ¿Sabe que después, en las consecuencias de la reforma, voy a tocar bastante el punto del principio regulador, cómo las iglesias después se fueron apartando de la verdad, y muchas se fueron apartando, hermano, y cayeron en un pragmatismo después, como 100 años después de la reforma, un pragmatismo cuando la escolástica, la filosofía se les infiltró. Spurgeon peleó contra todo eso, hermano, batalló en Europa contra todo eso, incluso entró en depresión, tristeza, al ver cómo las iglesias se apartaban de Dios. Y muchas iglesias, hermanos, calvinistas de la reforma, y estaban dejando la sola escritura y estaban abrazando enseñanzas humanistas y todo eso. Luchó contra todo eso y metiendo prácticas a la iglesia que no eran bíblicas, hermanos. Es el principio regulador, consta en cómo debemos de adorar a Dios, como Él lo ha establecido en su palabra. En eso consta el principio regulador. ¿Enseña la escritura que hay que celebrar la Navidad en la iglesia y poner arbolito? No. Y más adelante yo voy a hablar de eso, porque yo mantengo la misma postura de los puritanos, hermano. Para mí eso, la Navidad es catolicismo romano, y muchas iglesias reformadas no quisieron dejar esas prácticas.
Nos manda el Señor Dios a celebrar el culto a la madre, el culto al padre, un culto al niño, un culto a la independencia. La iglesia, no, hermano, no. Un culto al amor y la amistad, lo que las iglesias hacen el día de ahora. No. Dios debe ser adorado como Él lo ha mandado en su palabra, no como a nosotros nos venga en gana. Entonces, eso era el principio regulador que surgió allí, hermano. Vamos a adorar a Dios como Él lo ha establecido en su palabra. Y si Él no lo manda a hacer algo en la palabra, no lo hacemos. ¿Entiendes, hermano? El principio regulador es ese, pero después surgió el principio normativo y que aún muchas iglesias reformadas la manejan y dicen, no, pero como Dios no lo prohíbe, cuando yo he subido ahí cosas allí en mi Facebook que no son bíblicas y se molestan con uno porque mucha gente no quiere dejar sus tradiciones, hermano. No es suficiente la escritura ni la vida cristiana para ellos. Entonces, me dice, y le dice, ¿a dónde está en la Biblia que me manda a mí a guardar eso? Eso se llama el principio regulador. Y salen ellos con el principio normativo y dicen, no, pero tampoco lo prohíbe la Biblia. Pero la Biblia tampoco prohíbe el consumo de drogas. Hermano, es el principio regulador. Y el último de los 5 distintivos de una iglesia tiene una hermenéutica pactual, milenarista, hermano. Yo no soy milenarista, no soy pactual, sino que soy premilenarista. Pero eso lo vamos a hablar más adelante, más después. Consecuencia positiva número 9 de la reforma protestante: vino el nacimiento de iglesias bíblicas. Wow, hermano, esto es bueno. Vino el nacimiento de iglesias bíblicas. Escucha esto: las primeras denominaciones históricas fueron, después de la reforma, las iglesias luteranas, que fueron las primeras, los seguidores de Lutero. Iglesias luteranas, iglesias presbiterianas, hermano. Que ahora en este tiempo las iglesias presbiterianas son prácticamente el ala ortodoxa de la reforma, y los que se autodenominan los propios reformados, porque ellos prácticamente abrazaron todas esas enseñanzas de la reforma y las confesiones y las tienen ahí. Surgieron también otra denominación que se llama los congregacionalistas o congregacionales, y ahí también algunas anglicanas se reformaron, porque recuerden que la iglesia anglicana ya años atrás se había dividido de la iglesia romana en Inglaterra, pero muchas anglicanas se reformaron también y abrazaron la reforma. Y de allí surgen otras denominaciones, hermanos, como por ejemplo los anabautistas. Aquí tengo un libro muy bueno, que después más adelante les voy a hablar de esto, que se llama La visión anabautista. Es muy bueno, hermano. Y surgen los bautistas, 1613, 1615 aproximadamente, en Zurich y en Ámsterdam, Holanda, hermano. Y hacen su propia confesión de fe más adelante, en 1689. Los bautistas, también surgen los puritanos. Surgieron también los cuáqueros ahí en Inglaterra, cuyo fundador fue George Fox, hermano. Esas fueron las denominaciones, hermano. Ahí de la reforma, y así se mantuvo por tiempo. Y me dice alguien, pastor, ¿y cómo es que hay tantas denominaciones hasta el día de hoy? Después surgen otras denominaciones, allá por 1800 y fracción, surgen, hermanos, los wesleyanos con John Wesley allá, una mezcla de reformados con arminianos allá en Inglaterra. Surgen también los movimientos carismáticos aquí en Estados Unidos, 1903, hermano. Y de allí para acá vienen surgiendo un montón de denominaciones y todo, iglesias, pensamientos, debido a que como no hay un principio regulador y se faltó al principio regulador, entonces vienen surgiendo más y más y más y más, y muchos cada vez se han apartado más y más y más de la palabra de Dios. Hermanos amados, miren, este es muy bueno, también se lo recomiendo, este estudio. Sublime Gracia, claro, nosotros como somos de la escuela antigua, y todo está en internet, hermano, el botón, pero a mí me cuesta eso de la tecnología. Yo aquí, por eso veo mis libros, tengo aquí mi biblioteca, yo de mis libros y mi Biblia, hermano. Yo con la tecnología no le entro mucho, de andar la Biblia en un teléfono, yo mi Biblia, así, porque somos de la vieja escuela. Este es un documental acerca de la historia de la Reforma, muy bueno, mire, el disco ya casi no hay DVD, pero aquí está. Aquí me he quedado de recuerdo.
Lo compré en un congreso, creo yo que lo compramos cuando vino el pastor Miguel Núñez y estuvo hablando acerca de la reforma ahí, aquí en San Salvador, en la capital de El Salvador, donde yo vivo, hermano. Muy interesante, que hay muchos teólogos que hablan acerca de la reforma, como es el doctor Sproul, el doctor James Kennedy, muchos teólogos, hermano, donde hablan de la historia. Verá qué buenísimo, de sublima gracia, de la historia de la reforma, porque ya vieron que es muy importante conocer esto. Esto no nos hace más salvos, hermano, ni más santos, pero nos hace menos ignorantes de la historia. Eso sí, entonces ahí surgen muchas iglesias, pero ya vieron que las iglesias que surgieron fueron como 6 o 7 denominaciones, ¿verdad? Hace poco en mi país, lo voy a contar, hace un par de años, una denominación bien grande aquí en mi país dijo que iban a hacer, a conmemorar los 500 años de la Reforma Protestante, pues nosotros lo hicimos en la iglesia, también ahí hablamos muchos temas acerca de la Reforma. Entonces, pero invitaron a muchas iglesias aquí, a las denominaciones, dice, más antiguas, invitaron a la misión centroamericana, otras iglesias, y empezaron, pero de repente dijeron, y los bautistas no, porque ellos son una denominación nueva, y a mí me causó risa cuando escuché eso. Dije, wow, qué tremendo lo que están diciendo los hermanos cuando hicieron ese evento. Bueno, pero me causó risa porque los bautistas fueron de las primeras denominaciones que surgieron históricas, hermano, allá después de la Reforma, y me causó risa. Dije, bueno, pero cada quien, ¿verdad?, ahí conmemorando lo de la Reforma Protestante. Pero lo interesante es que ninguna de las iglesias que habían invitado abrazaban estas doctrinas ni nada, ¿me entiendes? Ya dije yo, pero ni modo. Ahora bien, número 10, consecuencia número 10 positiva de la Reforma Protestante. Hermano, mira, esto es bien interesante. Se fundaron universidades con fundamento teológico reformado en varios países, hermano. Interesante. Como por ejemplo, estaba viendo yo allí que la iglesia de Harvard, por ejemplo, hermano, después, en Estados Unidos, en 1636 se fundó, hermano. Y otra universidad que se llamaba William y Mary, 1693, que era como le dijera, tenían conexión con Harvard, hermano. La Universidad de Princeton, hermano. La Universidad de Yale. 1000 universidades, hermano, de peso, famoso. ¿Sabía usted que estas fueron fundadas por predicadores, hermano, reformados? Estas universidades, y fueron fundadas, hermano, con el propósito de formar ministros y predicadores para evangelizar las colonias americanas. Por ejemplo, estaba Wittenberg, allá donde estaba Lutero, hermano. Oxford porque ya existía, pero la Reforma llegó también hasta Oxford, hermano. Después sacó también buenos predicadores, estamos hablando. Y otros dicen que hasta cierto punto, hermano, cuando empezaron a viajar ya misioneros y todo, se fundaron universidades que también la Reforma influyó sobre ellas, como por ejemplo la Universidad de Edimburgo en Escocia. Bueno, la había dejado en 1583. En América, la Universidad de San Francisco Javier en Bolivia en 1624, la Universidad de Córdoba en Argentina en 1613, la Universidad de San Francisco Javier Uruguay en 1749. Miren qué interesante esto, hermanos amados. Y estas universidades que mencionaba al principio, con un fundamento teológico cristiano, hermano, reformado, muy fuerte teológico, aún preparaban ministros, pero el día de hoy son las cunas del ateísmo. Son las cunas de las filosofías humanistas que niegan a Dios y la palabra y su existencia. Es increíble esto, hermano, pero fue muy dato eso. Bueno, ya voy concluyendo. Número 11, consecuencia positiva número 11 de la Reforma, la evangelización del Nuevo Mundo. Esto fue en cuanto al eclesiástico, se comenzó a evangelizar, hermano, después de la Reforma. Se recuerda que vinieron a América. Los reformados llegaron allá, hermanos, puritanos, presbiterianos, bautistas llegaron a Estados Unidos, sobre todo presbiterianos, puritanos. Qué tremendo. Y por eso Estados Unidos es la nación que es, porque fue fundada sobre la palabra de Dios. A nosotros, pues desgraciadamente, nos conquistaron, hermano, la madre patria, los españoles. Y claro, te estoy hablando de lo bueno. Después voy a hablar de lo negativo de la Reforma, porque hubieron hasta reformadores, hasta predicadores que se vieron involucrados en el tráfico de esclavos y muchas cosas.
que a la gente no le gusta hablar, pero estamos hablando de lo positivo. Imagínense nosotros, hermanos, nuestros países nos hubieran conquistado, estos predicadores puritanos, presbiterianos que llegaron allá nos hubieran colonizado. Fuéramos unas naciones poderosas basadas en la palabra de Dios, pero no, nos tocó la religión. A los que nos cambiaron el oro por espejos de bronce con brillo, como dice una canción por ahí, pero así es. Dios lo permitió. ¿Y por qué Dios lo permitió en su soberanía? Son cosas que no podemos entender nosotros, hermanos. Pero otra consecuencia positiva de la reforma fue la evangelización del Nuevo Mundo, hermano. 12. Consecuencia positiva número 12. También esto fue bueno. Da origen a la salmodia bíblica. ¿Qué es la salmodia? Son cánticos, hermano. En contraste con los cánticos gregorianos. Recuerden que cuando estaba la iglesia romana, todo giraba en base a la religión y a sus dogmas. Entonces, aún su alabanza y sus cánticos no eran tan bíblicos. Pero empieza Lutero y muchos reformadores a escribir cánticos bíblicos. Es más, Lutero decía que se convirtieron más almas al evangelio por sus signos, que exaltaban la obra redentora y salvífica de Cristo, que por sus predicaciones. ¿Por qué dijo esto Martín Lutero? Porque después, hermano, que vienen los luteranos, vienen los congregacionalistas, vienen los puritanos, vienen los presbiterianos, entonces ya empezó a haber una guerra entre ellos de ideas teológicas y de propuestas, y dime que te diré y te respondo. Y no se predicaba el evangelio a los pecadores para que se arrepintieran. Ahí donde la escolástica tomó, hermano, ventaja después, y la gente prefería irse a los teatros a ver un drama, a Shakespeare o aquello y lo otro, que era escuchar allá un discurso teológico, respondiéndole a otra escuela teológica, hermano. Por eso que toda predicación bíblica, hermano, es positiva. No es un discurso teológico, sino que tiene que llevar una aplicación a la vida de los hermanos que están ahí, hermano, y que necesitan esa palabra que se haga viva y eficaz en sus corazones. Entonces, por eso Lutero decía, pero él compuso muchos himnos, castillos fuertes, nuestro Dios, muchos signos, hermano, conocidos, que exaltaban, hermano, pura teología. Y por eso digo yo que sí necesitamos una reforma en todas las áreas, muchas iglesias, porque antes teólogos componían himnos, hermano, ahora cantantes y artistas inventan doctrinas como les da la gana, solo porque es conocido, llenan un estadio y empiezan a cantar cosas que van en contra de la palabra de Dios. Pero al pueblo sí le gusta, eso le gusta a la gente. Entonces ahí se dio origen a la salmodia bíblica, hermano. Gloria a Dios. Y por eso también otra característica de una iglesia bíblica es que se cantan cánticos que estén acorde a la palabra de Dios, no porque suene bonito o me toque el corazón o porque me guste. Se cantan himnos que van a exaltar y glorificar el nombre de Dios y a exaltar los atributos de Dios. Si no, no es alabanza. Y número 13, aquí voy a terminar. Consecuencia positiva número 13 de la reforma. Si escudriñamos podríamos encontrar muchas más, pero yo no me quería extender con el tema porque ya vamos a llegar casi a las 2 horas. Ahora es como 45, yo ahorita quiero terminar ya. Y consecuencia positiva número 13, hermano, la reforma protestante. En cuanto a lo secular, escuche esto, la ciencia comenzó a florecer, porque recuerde que en los 1000 años del oscurantismo, ya ahí no se podía hablar de ciencia, nada, todo tenía que girar alrededor del arte, pinturas, todo, a la religión. Si usted hacía fuera algo de la religión, la Inquisición lo mataba, lo quemaba. Entonces cuando la gran revolución llega, el religioso y el protestantismo comienza a tomar agua en toda Europa, comienzan a desarrollarse nuevamente el arte, la pintura, esto, aquello, hermano, los dramas, la economía comienza a restablecerse, hermano, ahí. Ya no eran saqueados por la iglesia romana. Las escuelas filosóficas resurgieron, hermano. Algo, escuche, que después, lo voy a dar yo en las consecuencias negativas, se volvió un arma de doble filo y un puñal contra las mismas iglesias reformadas. Porque los pastores se sintieron en la tentación de ya no confiar solo en la teología y la escritura, sino que tenían que mandar a sus pastores, algunos, a estudiar filosofía, y eso es lo que se conoció como la escolástica, que era la mezcla de la filosofía con la teología, hermano. Algo que el hermano MacArthur, en su libro, hermano, Avergonzados del Evangelio, da una explicación, pero tan acertada, acerca de ello.
Y por eso hace poco un teólogo muy conocido, que no voy a decir el nombre, yo creo que no es pastor, es teólogo, pero él es más filósofo y historiador que teólogo, hermano. Él se autodenomina reformado, pero creo que él enseña que no hay que congregarse y todo. Hace poco él dijo que el pastor Mano MacArthur era un teólogo de tercera, de cuarta. Y alguien me pregunta, ¿y usted qué opina de eso, hermano? Bueno, creo que lo que el hermano quizás estaba molesto, porque como él tiene un PhD no sé qué en filosofía, en sociología, y el pastor en su libro, él dice que Dios no necesita, hermano, de todas esas ciencias humanistas para salvar y convertir a nadie, solo el Evangelio. Un hombre con una Biblia llena del Espíritu Santo para predicar. No necesito títulos seculares, yo, hermano, lo digo con respeto. Mucho más humanistas, con carreras humanísticas. Claro, con las ciencias exactas no hay ningún problema. Pero él lo explica bien en su libro, ¿verdad? Qué tremendo, eso es buenísimo, hermano. De los mejores libros que yo he leído, que se llama Avergonzados del Evangelio. Cuando no predicamos y enseñamos lo que la Biblia enseña y Cristo enseñó, nos avergonzamos de él. Y por eso es que muchas iglesias se han vuelto pragmáticas y han abrazado el pragmatismo, porque tienen temor a quedarse solos, a que lo rechacen, hermano, a que los tilden de legalistas y todo esto. Y prefieren optar por el pragmatismo de agradar a las personas antes que agradar a Dios. Y en ese aspecto sí necesitamos una reforma espiritual. Necesitamos volvernos a la palabra de Dios y volvernos a Dios. Así que, hermanos, aquí he terminado con la primera parte de lo que es la reforma protestante y las causas que llevaron a la reforma protestante, y hablamos de las consecuencias positivas de la reforma protestante. Padre y buen Dios, gracias, porque me ha dado fuerza a mi garganta para compartir este estudio, oh Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti la honra, Padre. Y la alabanza, gracias, porque por ese evento histórico volvimos a la Escritura, Señor, y Escritura, y es nuestra obligación reformarnos, hasta llegar, Padre, a la iglesia, aquella iglesia que tú fundaste e instituiste en Jerusalén, Padre, hace más de 2000 años, basada en tus enseñanzas, Padre, en tu doctrina, Señor, en la doctrina de los apóstoles y de los profetas, Señor. Gracias. Bendiga cada vida que está aquí, que estuvo conectada a ellos, sus familias, Señor, ayúdales grandemente, y que tu evangelio pueda resplandecer en sus corazones, en sus mentes y en las mentes de sus familias, Señor, y puedan venir a la verdad, Señor, aquellos que no te conocen y van a ver este estudio, Señor, y los pueda salvar, ya que tú eres el único mediador entre Dios y los hombres, no hay otro, a ti la gloria, Cristo, a ti la gloria por los siglos de los siglos, amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos amados. El próximo viernes vamos a grabar la segunda parte para hablar de las consecuencias negativas de la reforma. Las consecuencias negativas del alcance de la reforma, los países que llegó y lo que sucedió. Y tercero, si fue un evento histórico nada más allá en aquel momento de la reforma, necesitamos estarnos reformando constantemente de todo aquello que contradice y va en contra de la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga grandemente y un abrazo, hermanos amados. El martes vamos a grabar también temprano a las 9. Creo que a las 9 voy a grabar la oración y el salmo de oración, porque tengo un compromiso. Así que Dios les bendiga.